Buenos días, soy Cristina Auger Acosta, neuroradióloga del Servicio de Radiología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Y les voy a hablar de las enfermedades inflamatorias desmielinizantes, haciendo especial hincapié en dos enfermedades relativamente nuevas, como son las enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica y la enfermedad anti-MOC. Clásicamente, las enfermedades inflamatorias desmielinizantes idiopáticas se han clasificado según su curso clínico y gravedad, de tal manera que el prototipo es la esclerosis múltiple o era la esclerosis múltiple, y de ahí se clasificaban en diferentes formas según se presentaban, formas fulminantes, en formas pseudotumorales, benignas, monosintomáticas o incluso limitadas, donde se incluía el espectro de la neuromielitis óptica, porque durante muchos años se consideró como una variante de la esclerosis múltiple. Pero todo cambió cuando se descubrieron hace aproximadamente 15 años los anticuerpos anti-aquaporina 4 y los anticuerpos anti-MOC. De tal manera que, como ven ustedes aquí, la clasificación ha cambiado. De una manera dejamos de lado la esclerosis múltiple, en la que predominan las bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo, aproximadamente un 90% de los pacientes o incluso más tienen bandas oligoclonales positivas, y nos queda todo un grupo de enfermedades desmielinizantes en las que hay un cierto solapamiento según los anticuerpos que se pueden identificar, con diferentes formas clínicas, ya sean mielitis longitudinalmente extensas, neuritis ópticas bilaterales o incluso encefalitis y encefalomielitis agudas diseminadas. Vemos que en algunas formas clínicas predominan los anticuerpos anti-MOC, mientras que en otras predominan los anticuerpos anti-aquaporina 4. Si bien existe cierto solapamiento entre estos dos grupos de enfermedades según los anticuerpos, inmunopatológicamente son dos enfermedades totalmente distintas. El MOC o los MOC están localizados en la superficie de la vaina de mielina que recubre los oligodendrocitos, y son una proteína que pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Está relacionada con la maduración de la mielina. Por lo tanto, los anticuerpos anti-MOC tienen un target, que es la mielina. Por otro lado, los anticuerpos anti-aquaporina 4 acceden al sistema nervioso central a través de zonas de mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica, acceden por transcitosis y van a localizarse, a unirse al antígeno localizado en los pies de los astrocitos. El complejo antígeno-anticuerpo, además de producir una regulación negativa de los canales de agua, favorece la activación del complemento y asimismo favorece el paso de leucocitos, principalmente neutrófilos y eosinófilos, que van a atacar al astrocito. La degranulación de los leucocitos, unida al astrocito moribundo, liberan quimiocinas que a su vez activan los macrófagos, que acceden y van a localizarse o van a atacar al oligodendrocito. Los macrófagos liberan sustancias proinflamatorias que van a atacar la vaina de mielina y al oligodendrocito. Finalmente causan la muerte del oligodendrocito, pero el objetivo de los anticuerpos anti-aquaporina 4 no es el oligodendrocito, su target no es el oligodendrocito y la mielina, su target es el astrocito. Por lo tanto, inmunopatológicamente ya son dos enfermedades totalmente distintas. Epidemiológicamente también tienen diferencias. Todos sabemos que los anticuerpos o la enfermedad por anticuerpos anti-aquaporina 4 es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres y a partir de aproximadamente los 40 años. Esto sobre todo afecta más al sexo femenino, al género femenino, incluso más que la esclerosis múltiple. Los pacientes son algo mayores que las mujeres que tienen esclerosis múltiple. Pero la enfermedad anti-MOC afecta a gente más joven, incluso niños. De hecho, un tercio de los niños con un primer episodio desmielinizante tienen anticuerpos anti-MOC positivos. No hay tanta diferencia de sexo y aquí en los anticuerpos anti-MOC se incluyen formas de encefalitis y encefalomielitis-like, sobre todo en los pacientes más jóvenes. Conforme los pacientes van cumpliendo años, las formas son de topografía más restringida, como vemos en el gráfico inferior derecho, mientras que las formas más encefalomielíticas disminuyen o van disminuyendo en frecuencia, aumentan las formas más restringidas. También hay una diferencia importante, que es que la enfermedad por anticuerpos anti-MOC puede tener un curso monofásico, a diferencia de la esclerosis múltiple y a diferencia de las enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica, que tienen un curso recurrente, no existe el curso monofásico. Y esto también es una diferencia que habría que tener en cuenta. En el caso de los pacientes más jóvenes, en los que predominan las formas más generalizadas, tipo encefalomielitis aguda diseminada, cabe señalar que el 50% de estos pacientes tienen anticuerpos anti-MOC positivos y se da el cuadro clínico típico, con una fase prodrómica, con fiebre, malestar general, náuseas, vómitos, en los que a veces hay un antecedente vacunal. Se da la respuesta autoinmune, en el que, como he dicho ya, el 50% es una respuesta anti-MOC, y esto da lugar al cuadro clínico de encefalopatía y diferentes déficits neurológicos. Sabemos que la resonancia cerebral es patológica en el 100% de los casos, y la medular en un 30%. Este cuadro, pues típicamente en la resonancia vemos estas lesiones grandes, mal delimitadas, que afectan la sustancia blanca subcortical predominantemente, y en la médula un patrón difuso y algo expansivo. En 1 o 3 semanas se suelen resolver
tanto clínica como radiológicamente el cuadro, de tal manera que los pacientes clínicamente se recuperan ad integrum y le hacemos una resonancia y vemos que está dentro de los límites normales. El ADEM, si tiene lesiones nuevas en los primeros 3 meses en la resonancia magnética, o el paciente tiene un cuadro clínico algo durante esos 3 primeros meses nuevos, se considera una ADEM monofásica igual, pero sí que es verdad que sabemos que a veces hay episodios que recurren más allá de los 3 meses y constituyen la llamada ADEM multifásica o MDEM. Pues bien, en estos pacientes con episodios recurrentes o ADEM multifásica se ha estudiado la presencia y persistencia de los anticuerpos anti-MOC. Fijaros en este estudio en que se valoraron 51 pacientes diagnosticados de encefalomielitis aguda diseminada, 31 niños, 20 adultos, y si nos fijamos bien, los 9 niños que presentaban MOC persistentes al cabo de 6 meses, un año, en 8 de ellos tuvieron un curso recurrente, al igual que los adultos, mientras que fijaros que en los niños, de los 4 en los que se negativizaron los anticuerpos anti-MOC, el cuadro se quedó ahí, en un cuadro monofásico, sin ningún tipo de recurrencia. También pasaba, o pasó, en los adultos que tuvieron anticuerpos persistentes. Las formas clínicas en general no son, en las formas clínicas en general no predomina el ADEM, ¿no? Si cogemos la población más joven sí, pero en general no. Y si no, aquí os pongo en este quesito, en este pastel, os pongo las formas clínicas de la población general en la enfermedad anti-MOC, y fijaros que predomina sobre todo las neuritis ópticas, tanto unilaterales como bilaterales. El ADEM solo constituye un 18%. E incluso si solo cogemos los adultos, como estas dos series, ¿no?, en que estudiaron 56 y 50 adultos respectivamente, fijaros que la forma que predomina en la enfermedad anti-MOC es la neuritis óptica. Fijaros que incluso en la serie de la derecha de Harius el ADEM era un 0% de los pacientes. En cuanto a la neuritis óptica, que como sabemos nos la podemos encontrar en tanto en las enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica como en la enfermedad anti-MOC, hay ciertas diferencias, ¿no? Aquí os muestro un artículo en el que se valoraron 87 pacientes con neuritis óptica que presentaban anticuerpos anti-MOC positivos. En la neuritis óptica de este tipo de pacientes son con mucho dolor, mucho edema, y fijaros en el fenotipo, ¿no? Lo que predomina son las neuritis ópticas recurrentes, más que las monofásicas. Esto también se iguala, ¿no?, en cierta manera a las enfermedades del espectro de la NMO. Pero también predomina, el tercero, el segundo más frecuente, es la llamada crión. ¿Qué es la crión? Bueno, la crión es un patrón de afectación del nervio óptico en el que los pacientes tienen pérdida de agudeza visual, responden bien a los corticoides, es recurrente pero con buena respuesta a los corticoides, y en la resonancia magnética el nervio óptico realza. Curiosamente, estos pacientes, y esto es un criterio diagnóstico del crión, son anticuerpos anticoaporina 4 negativos, ¿no? Aquí os muestro un estudio de 64 pacientes con neuritis óptica, que fijaros en los pacientes que cumplían criterios de crión, los criterios que os he mostrado aquí, dicho sea de paso, la crión es la neuritis óptica inflamatoria recurrente crónica, pues el 92% de los pacientes que cumplían los criterios de crión tenían anticuerpos anti-MOC positivos. Por lo tanto, el anticuerpo anti-MOC está relacionado también con este patrón de afección del nervio óptico crónico recurrente. A nivel radiológico existen diferencias entre la enfermedad por anticuerpos anti-MOC y la enfermedad por anticuerpos anti-acuaporina 4. Fijaros que el patrón de lesión del nervio óptico en la enfermedad anti-MOC afecta principalmente a la porción orbitaria, ¿no?, del nervio óptico, a diferencia de la enfermedad por antiacuaporina 4, que afecta más a la porción posterior del nervio óptico y el quiasma. En ambos casos hay realce tras la administración intravenosa de contraste, pero hay que señalar que el realce en la enfermedad anti-MOC, en la neuritis por anti-MOC, se extiende del nervio óptico a sus cubiertas. Por lo tanto, hay un realce neural y perineural, en una lesión más extensa y que afecta más a la porción intraorbitaria. Aquí os muestro un artículo en que valoran un poco la localización y la afección de uno o los dos nervios ópticos, la bilateralidad en ambas enfermedades, e incluyen aquí también la esclerosis múltiple. Fijaros que la neuritis óptica bilateral, como se ve en la tabla de la izquierda, predomina tanto en la enfermedad anti-MOC como en la enfermedad por acuaporina 4, a diferencia de la esclerosis múltiple, en que si bien se pueden presentar como neuritis ópticas bilaterales, este hecho es mucho menos frecuente. Por otro lado, en cuanto a la localización, pues también nos fijamos que la afección del quiasma es mucho más frecuente en la enfermedad por antiacuaporina 4, como se demuestra en la tabla de la derecha, a diferencia de la esclerosis múltiple o la enfermedad anti-MOC, que si bien pueden afectar al quiasma, eso no quiere decir que no lo afecten, es mucho menos frecuente, ¿no? Y la afección suele implicar más la porción intraorbitaria del nervio óptico. Si pasamos al patrón de mielitis, ¿no?, ese que es otra de las formas clínicas que muchas veces se solapan entre ambas enfermedades,
Pues la mayor parte, tanto de una como de la otra, se comportan como mielitis longitudinalmente extensas. Lo que pasa que las mielitis longitudinalmente extensas, que representan entre un 2 y un 10% de las mielitis transversas, tienen un diagnóstico diferencial muy amplio. No solo tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre la enfermedad del espectro de la NMO o la anti-MOC, sino con otras muchas formas infecciosas, incluso con la propia esclerosis múltiple, que a veces tienen patrones difusos y extensos, y aquí os muestro abajo pues diferentes ejemplos de diferentes enfermedades en las que todas hay se comportan como una mielitis longitudinalmente extensas, ¿no? Esta siempre pues se ha hablado cuando nosotros vemos una mielitis longitudinalmente extensa, pensamos en la neuromielitis óptica, pero ojo, también hemos de pensar en la enfermedad anti-MOC, porque como veis aquí, de las mielitis, como os he dicho, el 14% se comportan como mielitis longitudinalmente extensa. La afección medular en los enfermos, la enfermedad del espectro de la neuromielitis óptica, como he dicho, es longitudinalmente extensa, pero tiene también un patrón como muy destructivo, es decir, es una estrofitopatía, es un patrón muy necrótico y muy destructivo y muy central, por lo que a veces nosotros hacemos secuencias T1 y T2 en el plano sagital, y en el T1 parece que el paciente tenga una cavidad siringomiélica, ¿no? de la necrosis que tiene en el centro, ¿no? esta cavidad siringomiélica que os muestro con la flecha amarilla. Y esta necrosis, esta marcada destrucción en estos pacientes, hace que a veces, en ocasiones, estos pacientes tengan en el interior de su lesión una mancha como mucho más blanca en secuencias T2, ¿no? una lesión tan blanca o más que el líquido cefalorraquídeo en secuencias T2, que se ve mucho mejor tal vez en el plano transversal. Esta es la llamada Bright Spotty Lesion, es la lesión hiperintensa focal que nos ayuda al diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Nos da una sensibilidad del 64 y una especificidad del 89,1% en este estudio, que hay que tenerla en cuenta. Como por ejemplo en este caso, una mujer de 43 años de edad, con una mielitis transversal, le hacemos la resonancia, vemos que el cerebro es normal, y vemos que la mielitis es corta, ¿no? Fijaros que es una pequeña lesión, tampoco es central, pero muy blanca, extremadamente hiperintensa en secuencias T2, casi o más hiperintensa que el líquido cefalorraquídeo. Teniendo en cuenta que es una mujer, teniendo en cuenta que el cerebro es normal, y tiene esta mancha tan blanca, esta Bright Spotty Lesion, lo que hemos de hacer es solicitar los anticuerpos antiacopolina 4, porque como pasó en esta señora, en esta mujer, al cabo de 3 meses ya desarrolló la típica lesión longitudinalmente extensa con realce en congadolinio, que se visualiza con afectación incluso del área postrema, que se visualiza en los pacientes con mielitis en el contexto de un antiacopolina 4 positivo. Por tanto, una mielitis corta tampoco nos excluye el diagnóstico de la NMO. Y si no, fijaros en este estudio que se hizo en la Clínica Mayo de 25 pacientes que debutaron con una mielitis corta. Fijaros que el 92% de ellos desarrollaron en los días posteriores una mielitis longitudinalmente extensa, y estos eran seropositivos, es decir, estos tenían anticuerpos antiacopolina 4 positivos. Bandas negativas, una localización central, y eran lesiones muy intensas en T1, porque eran lesiones muy destructivas. Por lo tanto, en resumen, la mielitis corta no descarta la mielitis en el contexto de una NMO spectrum en pacientes acuapolina 4 positivos. Otra de las características de la NMO es la afección del área postrema y el núcleo solitario, como veis que marco aquí con las flechas amarillas, ¿no? Esta afección del margen dorsal del bulbo, que es el que provoca, esta lesión provoca el síndrome del área postrema, que es un síndrome core en los criterios diagnósticos de la NMO, y que produce este hipo incoercible y náuseas en los pacientes con la enfermedad. Si nosotros vamos a la otra enfermedad, que son los anticuerpos anti-MOC, vemos que la afección en la localización no es tan cervical ni afecta al área postrema, sino es una localización más dorsal y de cono. Por eso muchos de estos pacientes tienen síntomas esfinterianos cuando tienen las mielitis. También es verdad que se comportan la mayor parte de veces como mielitis longitudinalmente extensas, y que a diferencia, como vemos en la tabla de abajo, de la NMO, pueden ser múltiples. Fijaros aquí que una sola lesión es mucho más frecuente en la enfermedad antiacopolina 4, y múltiples lesiones son más frecuentes en la enfermedad anti-MOC. Ambas, tanto la mielitis que se da en la enfermedad antiacopolina 4, del NMO spectrum, como la mielitis que se da en la enfermedad por anticuerpos anti-MOC, afectan a la porción central de la médula. Ahí no podemos diferenciarlos demasiado. Como os he dicho, sí por la localización, pero no tanto por la afección del área transversal medular. Pero sí que hay una característica que tiene la enfermedad anti-MOC o la mielitis por anti-MOC, y es que es muy selectiva en afectar la sustancia gris, ¿no? Fijaros en las imágenes inferiores, en el que la de la izquierda es una mielitis en un enfermo con anticuerpos anti-MOC, que en el plano sagital se comporta como una fina línea, y si nosotros lo cortamos en transversal, vemos que tiene este patrón en H, ¿no? Que delimita la sustancia gris, los cuernos anteriores y posteriores de sustancia gris. Esto no pasa
en la enfermedad por anticuerpos antiacuaporina, que sabemos que son lesiones centrales, que además de ser muy destructivas, son muy expansivas, y ahí no respetan la sustancia gris ni la sustancia blanca, son lesiones grandes y centrales. Esta es una de las características diferenciales. Si nosotros podemos conseguir ver este patrón, pues nos dará algo más, o nos ayudará al diagnóstico diferencial entre ambas enfermedades. La esclerosis múltiple, obviamente, pues son lesiones mucho más pequeñas y que afectan, como sabéis, a los cordones laterales y posteriores del segmento medular transversal. Y aquí os muestro un ejemplo de una mielitis en un enfermo anti-MOC, con anticuerpos anti-MOC positivos, la fina línea, la localización más baja, dorsal y en cono, y que si nosotros luego lo cortamos, pues vemos este patrón en H, ¿no?, que delimita pues la sustancia gris. A diferencia de las otras dos enfermedades también desmielinizantes frecuentes, como son la mielitis en el contexto de la enfermos antiacuaporina 4 positivos, que son lesiones también extensas, de localización más cervical, y que nosotros cuando cortamos la médula son lesiones muy son centrales, pero son mucho más grandes y no delimitan este patrón de la sustancia gris. Por otro lado, la esclerosis múltiple, sabemos, como os he dicho, son lesiones pequeñas y predominantemente periféricas. Aquí os muestro un ejemplo de un patrón de afección medular en un niño de 7 años con anticuerpos anti-MOC positivos, en los que vemos esta extensa lesión, longitudinalmente extensa, pero tal vez transversalmente no tanto, porque se comporta como una fina línea en los cortes sagitales, que si nosotros luego lo cortamos, podemos aquí intuir este patrón en H, este patrón de afección más selectiva. Recordad con esta diapositiva que las mielitis longitudinalmente extensas se dan en un 30% de los pacientes con encefalomielitis aguda diseminadas. Recordad que pueden ser perfectamente pacientes, el 50% son pacientes anti-MOC positivos. Y ya por último, el patrón encefálico, que nos puede ayudar a diferenciar estas tres enfermedades, ¿o no? De la esclerosis múltiple es mucho más fácil de diferenciar, porque como veis en la fila inferior, que es una esclerosis múltiple, pues las lesiones son ovoideas, ¿no?, son los llamados dedos de Dawson. Hay lesiones corticales o yuxtacorticales, cuerpo calloso en la superficie calloso septal o en la periferia de tronco encefálico. Pero entre estas otras dos enfermedades que estamos comentando, pues también hay ciertas diferencias. La verdad es que el patrón encefálico de los pacientes con anticuerpos anti-MOC es el patrón encefálico que se da en las encefalomielitis agudas diseminadas, en los ADEM, ¿no? Es un patrón de lesiones grandes, subcorticales, con afección del tronco, con afectación de la sustancia gris central muchas veces. Y el patrón encefálico que se da en los enfermos con enfermedad del espectro de la NMO es un patrón donde las lesiones suelen localizarse en los lugares donde hay mayor expresión de anticuerpos antiacuaporina 4, ¿no? Como veis en la imagen de la derecha, las bolitas naranjas es donde hay mayor expresión de acuaporina 4, por lo tanto los anticuerpos van ahí. Y las lesiones se localizan preferentemente en estas localizaciones, ¿no? Cuerpo calloso, alrededor del tercero, alrededor del cuarto, ¿no?, en todas estas áreas donde hay mayor expresión del acuaporina. En cuanto al patrón encefálico, también me gustaría remarcar un tipo de patrón, que sería el de encefalitis y convulsiones, en los pacientes con anticuerpos anti-MOC, que no se suele dar en pacientes con anticuerpos antiacuaporina 4 positivos. Como lo vemos en las imágenes de la derecha, son lesiones que se extienden hasta afectar el córtex, ¿no?, que afectan sustancia blanca subcortical, periventricular y cortical. Aquí os muestro una tabla donde están las diferentes series publicadas de este patrón, en las que se identifican en la mayor parte de ellas, excepto una, solo la presencia de anticuerpos anti-MOC positivos. Y en este mismo estudio, otra tabla donde se muestran los 5 casos que tuvieron ellos de encefalitis y convulsiones en pacientes anti-MOC positivos. Ellos estudiaron 100 pacientes antiacuaporina 4 positivos y 34 pacientes MOC positivos, y vieron que en los 100 pacientes con antiacuaporina 4 positivos, solo uno mostró convulsiones, que tampoco estaba claro si eran por la enfermedad, porque parece ser que este paciente ya había tenido convulsiones en la infancia, y de los 34 MOC, 5 presentaron este patrón de convulsiones y encefalitis, ¿no?, con diferencias pues estadísticamente significativas. Hay que tener en cuenta la afección cortical. La afección cortical en los anticuerpos anti-MOC y, obviamente, la afección cortical en la esclerosis múltiple. Y no, tanto así, en la enfermedad por anticuerpos antiacuaporina 4. Aunque también hay que saber que es muy raro, pero puede ser, en el contexto de una NMO spectrum, se puede dar afección del córtex, 3%. Es una afección del córtex diferente, es como un patrón PRES-like, como os muestro aquí, que asocia realce leptomeningio y es reversible, como es reversible habitualmente el PRES. Aunque, si bien existe este patrón, es muy raro que se dé, a diferencia de la esclerosis múltiple o de la enfermedad anti-MOC. Así ya, pues para finalizar, me gustaría remarcar que estas dos enfermedades son enfermedades distintas a la esclerosis múltiple, no son variantes de la esclerosis múltiple, que su diagnóstico se basa pues en los rasgos clínicos y de laboratorio, obviamente en la positividad de los anticuerpos anti-MOC o antiacuaporina 4 positivo, pero también en patrones radiológicos. Destacar que, a diferencia de la esclerosis múltiple incluso y de la NMO spectrum, la enfermedad anti-MOC incluye el patrón de encefalomielitis y enfermedad cortical focal, que puede ser la enfermedad anti-MOC monofásica
evidentemente también recurrente, en la mayor parte de las veces es recurrente, pero es la típica enfermedad inflamatoria que puede ser solo monofásica, a diferencia del resto, y que por tanto el radiólogo debe estar familiarizado con los hallazgos de resonancia magnética para intentar contribuir a su diagnóstico diferencial. Porque si bien el tratamiento entre estas dos enfermedades es el mismo, prácticamente es corticoides e inmunosupresores, sí que todos sabemos que el tratamiento de estas dos enfermedades es muy distinto al tratamiento que se da en los pacientes con esclerosis múltiple. Y con esto acabo. Muchísimas gracias.